Hola, buenos días. Mi nombre es Nancy Nosach, docente de la Cátedra de Patología Clínica y Enfermedades Médicas. A continuación, la clase de alteraciones neoplásicas hematopoyéticas, específicamente linfoma canino y felino. La sangre está compuesta por diferentes tipos celulares: glóbulos rojos, glóbulos blancos, como los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, monocitos y plaquetas. Estas células se forman a partir de precursores, los cuales se originan en médula ósea. En el embrión, la hematopoiesis comienza en el saco vitelino. Durante el desarrollo fetal temprano, el hígado y el vaso se convierten en los principales órganos hematopoyéticos. Durante la segunda mitad del desarrollo fetal, la hematopoiesis se produce en médula ósea y órganos linfoides periféricos. Ya en la vida adulta, las células hematopoyéticas solo podrán encontrarse en la médula ósea roja ubicada en los huesos planos y en las epífisis de los huesos largos. Todas las células sanguíneas se originan a partir de una célula madre o stem cell, la cual es pluripotente y tiene la capacidad de dividirse formando células idénticas a ella o diferenciarse a otro tipo celular. Es así que, mediado por diferentes citoquinas y sustancias estimulantes e inhibitorias, se van a ir produciendo divisiones y diferenciaciones para mantener siempre un clon de células madre y líneas celulares específicas. Vamos a tener así la línea celular mieloide y la línea linfoide. La línea linfoide dará origen a los linfocitos B y T, mientras que la línea mieloide dará origen a los eritrocitos, granulocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, a los monocitos y las plaquetas. Cuando hablamos de neoplasias hematopoyéticas y nos centramos en la médula ósea, y es allí en donde se origina la malignidad y donde se produce el origen de la neoplasia hematopoyética, vamos a hablar de leucemias. Ahora bien, si nos paramos en cada una de las líneas celulares que podemos encontrar en la médula ósea, vamos a poder hablar de diferentes tipos de leucemias. Podemos tener las leucemias que afecten a la línea mieloide o las leucemias que afecten a la línea linfoide. Si nos paramos en los órganos sólidos linfoides, como pueden ser los linfonódulos, y es allí en donde se da el origen de la malignidad y es en donde se origina, en este caso, la neoplasia, ya no vamos a hablar de leucemia, sino que vamos a hablar de linfoma. Podemos entonces definir linfoma como una neoplasia hematopoyética linfoide originada en órgano sólido linfoide, linfonódulo, hígado o vaso. Es importante poder diferenciar linfoma de lo que es una leucemia linfocítica. En este caso, vamos a decir que una leucemia linfocítica es una neoplasia hematopoyética, también linfoide, pero lo que cambia es el lugar de origen. En este caso, el origen es la médula ósea. No confundir los dos términos. Comencemos con linfoma canino. Existe una cierta predisposición racial de algunas razas a padecer linfoma. Es bien sabido que hoy en día algunas razas están más en auge que otras. Por lo tanto, a veces puede verse sobrepasado el número de casos de pacientes con linfoma en determinadas razas debido a que estas razas están de moda y por lo tanto la gente tiende a adquirirlas más que a otras. La edad de presentación de esta patología es entre los 6 y los 12 años, aunque también se puede ver en animales más jóvenes, y es importante remarcar que cuanto más joven es el animal, la enfermedad tiene un mayor grado de malignidad y el pronóstico es peor. En cuanto a la etiología, se considera una enfermedad multifactorial. Hay varias sustancias o agentes que pueden ser involucrados como posibles agentes etiológicos del linfoma. Dentro de esto tenemos los herbicidas, los campos magnéticos, el retrovirus C, y también es importante destacar la relación genética, ¿sí? Pacientes emparentados entre sí pueden padecer esta enfermedad. Los linfomas los vamos a clasificar
según la ubicación anatómica y podemos encontrarnos con el multicéntrico, mediastínico, digestivo o alimenticio y extranodal. A continuación vamos a marcar las diferencias de cada uno de los tipos de linfoma. Comencemos con el multicéntrico. El 80% de los pacientes caninos con linfoma van a tener esta forma de presentación. Lo que vamos a observar es que los linfonódulos superficiales explorables van a estar afectados. Pueden estar afectados en cuanto al tamaño o en cuanto a la dureza de los mismos. Repasemos cuáles son los linfonódulos superficiales explorables. Tenemos los mandibulares, los preescapulares, axilares, inguinales y popliteos. Además de la afectación de esos linfonódulos superficiales, puede haber afectación hepática, esplénica y de médula ósea. Eso significa que esas células neoplásicas pueden afectar estos órganos e incluso llegar a la médula ósea y vamos a estar frente a un linfoma leucemizado. Los pacientes pueden presentarse a la consulta en forma asintomática. Muchas veces van para una vacunación o un control general y allí se detecta la linfoadenopatía superficial generalizada. O pueden presentarse con signos clínicos inespecíficos como letargia, fiebre, anorexia, vómitos, diarrea, pérdida de peso, distensión abdominal, entre otros. A continuación vemos algunas fotos de linfoadenopatía submaxilar. Recuerden, como les dije, que pueden encontrarse aumentados de tamaño o pueden tener un tamaño normal pero tener alterada la turgencia del mismo. Recordar también que los linfonódulos submaxilares pueden verse alterados, es decir, aumentados de tamaño, por otras causas que no sean el linfoma, como pueden ser en perros viejitos frente a una odontolitiasis severa. También podemos ver linfoadenopatía preescapular hipoplitea. El linfoma mediastínico se presenta en un bajo número de pacientes. Solo 2 a 3% de los casos de linfoma tienen esta forma de presentación. Se encuentra compromiso de los linfonódulos intratorácicos y puede haber efusión pleural. Los signos clínicos que puede manifestar nuestro paciente van a estar en relación al aparato respiratorio. Podemos encontrar disnea, tos, regurgitación, intolerancia al ejercicio, disfagia. Y si además hay compresión de la vena cava anterior, los pacientes pueden presentar edema cervical y facial. Por ejemplo, en este caso podemos ver un paciente que tenía linfoma mediastínico y vemos un severo edema en lo que es la región de la cabeza y el cuello, debido a la compresión de la vena cava craneal. El linfoma digestivo afecta a menos del 6% de los pacientes. Puede ser una masa sólida o una infiltración en el aparato gastrointestinal. Puede haber o no compromiso de los linfonódulos mesentéricos, el hígado, el vaso. Y los signos clínicos van a ser fundamentalmente gastrointestinales: vómitos, diarreas, anorexia, pérdida de peso o melena. La forma extranodal del linfoma va a incluir distintas presentaciones y va a depender de si está afectándose lo que es la parte neurológica, la parte renal, la piel, es decir, cutáneo o mucocutáneo, ocular o cardíaco. Si bien afecta a menos del 6% de los pacientes, ¿sí?, la forma cutánea es la segunda forma de linfoma más frecuente después del linfoma multicéntrico. Los signos clínicos van a ser, por un lado, inespecíficos, como letargia, anorexia, pérdida de peso, poliuria y polidipsia, y a su vez se van a sumar los signos clínicos específicos relacionados al órgano afectado.
pudiendo los nódulos linfáticos regionales estar o no afectados en el caso de cada una de las formas de presentación extranodal. Vemos algunos ejemplos, en este caso, de linfoma extranodal, específicamente de linfoma ocular. Podemos ver cómo en los pacientes se presenta una alteración, ya sea de la mucosa del tercer párpado, donde tenemos células linfoides, ¿sí? Y también podemos llegar a ver la presentación de sangre en la cámara anterior, en el caso del perrito de abajo a la derecha. Recordar que el linfoma ocular generalmente se da en forma secundaria al linfoma multicéntrico, es decir, que el paciente tiene un linfoma multicéntrico y secundariamente también desarrolla un linfoma ocular. Este es el mismo paciente de la foto anterior. Tenía linfoma multicéntrico y en forma secundaria desarrolló linfoma ocular. Podemos ver todo lo que es la mucosa retrofaringea inflamada por la presencia y la infiltración de células neoplásicas. Vemos a continuación algunas fotos del linfoma cutáneo. En este caso vemos más de cerca la lesión exudativa sobreelevada, plaquiforme, en la piel de un canino con linfoma cutáneo. Aquí vemos dos fotografías también de un paciente con linfoma, una lesión en lo que es la cara, en la zona del morro, y otra lesión en la zona perianal. Y aquí tenemos otra forma de presentación a nivel cutánea del linfoma, donde vemos una eritrodermia exfoliativa. Más de cerca las lesiones erosivas, ulcerativas, junto al eritema y también en lo que es la zona de la cara. Vemos la despigmentación también característica de la zona perinasal en el caso del linfoma cutáneo. Para arribar al diagnóstico debemos tener presente la reseña. En este caso estamos hablando de la especie canina. Tengamos presente también lo que es la raza. Hablamos de que había una cierta predisposición racial. Hablamos de la edad. Por un lado, los pacientes suelen padecer la enfermedad entre los 6 y los 12 años, pero también podía haber pacientes más jóvenes padeciendo la enfermedad. En cuanto a la anamnesis, recordar que el 80% de los pacientes presentarán la forma multicéntrica y que a veces al inicio de la enfermedad no va a haber demasiada signología clínica, salvo la linfoadenopatía superficial generalizada que podría llegar a pasar desapercibida por el propietario. El examen objetivo general es fundamental, porque allí es donde vamos a evaluar a los linfonódulos. El examen particular consistirá en detalladamente evaluar cada una de los aparatos orgánicos. Y en cuanto a los métodos complementarios, podemos realizar diferentes tipos de ellos. Hemogramas completos, bioquímica sanguínea, punción ganglionar, ecografía de abdomen, radiografía de tórax y punción de médula. En lo que es el análisis de sangre, en el hemograma podremos observar una anemia normocítica, normocrómica, arregenerativa, trombocitopenia, leucocitosis o leucopenias. Las anemias pueden producirse fundamentalmente por diferentes mecanismos. Por un lado, recordar que el linfoma se clasifica dentro de las enfermedades inflamatorias crónicas y por lo tanto la anemia será consecuencia de la menor vida media del glóbulo rojo, de la mayor captación de hierro por parte de los macrófagos, es decir, del secuestro de hierro, y de la hiposensibilidad medular. Pero también tener presente que las alteraciones tanto en la cantidad de glóbulos rojos, plaquetas como glóbulos blancos puede deberse secundariamente a la inhibición de los precursores en médula ósea o a la falta de nutrientes para que estos precursores puedan producir las progenies. Y todo esto se debe generalmente a la infiltración de las células neoplásicas, que son aquellas que compiten por nutrientes o producen sustancias inhibitorias. Recordar que en el caso del linfoma, el linfoma es una neoplasia que se origina en el órgano sólido, pero a veces
esas células neoplásicas pueden invadir la médula ósea y estaremos frente a un linfoma leucemizado. A nivel de la bioquímica, las alteraciones que podemos encontrar son, por un lado, hipercalcemia. Las células neoplásicas pueden producir un péptido similar a la paratormona, y ese péptido puede actuar como si fuera la paratormona, y se puede inducir de esta manera la osteólisis ósea y por lo tanto la elevación del calcio en sangre. A esto se lo conoce con el nombre de síndrome paraneoplásico. También podemos llegar a encontrar gamapatías y alteraciones en lo que son las enzimas hepáticas o los valores renales, dependiendo de la disfunción orgánica. Las ecografías serán útiles para evaluar cambios en los órganos parenquimatosos, la afección del sistema gastrointestinal, de los linfonódulos mesentéricos, entre otros. Las radiografías también nos van a ser útiles para evaluar linfoadenopatía torácica y abdominal, la presencia de infiltrado pulmonar, masas, efusión pleural y alteraciones en la mucosa del tracto gastrointestinal, engrosamientos de la pared, etc., para lo que vamos a necesitar la utilización de contraste. También nos permitirá evaluar organomegalia. Bien, lo que tenemos que hacer a continuación es la punción del linfonódulo. Dijimos que lo más importante de esta patología es que el 80% de los pacientes tendrán la forma multicéntrica, es decir, que vamos a encontrar los linfonódulos superficiales afectados. Y por lo tanto, si nosotros punzamos esos linfonódulos, vamos a poder llegar al diagnóstico de la enfermedad. ¿Qué linfonódulo punzo? Bien, tenemos que tratar de elegir por lo menos 2 linfonódulos que estén alejados entre sí. Tratar de no elegir los submaxilares, lo hablábamos hace un ratito. Recuerden que los submaxilares pueden encontrarse muchas veces aumentados de tamaño por otras causas, como puede ser, por ejemplo, en los pacientes con odontolitiasis. Y tratar de no elegir los más grandes, ya que tienen demasiado material necrótico. Y como nosotros estamos haciendo una punción, podemos tener mala suerte y tomar material necrótico en vez de material de linfonódulo. ¿Cómo se punza un linfonódulo? En primer lugar, debemos sostener con firmeza el linfonódulo a punzar. Utilizaremos una aguja 25-8 acoplada a una jeringa de 3 centímetros cúbicos y punzaremos el ganglio y haremos un movimiento en forma de abanico. A la medida que hacemos esto, vamos a ir aspirando. Una vez que lo hicimos, retiramos la aguja de la jeringa, llenamos la jeringa con aire, volvemos a colocarle la aguja y vamos a expulsar ese aire con fuerza para que atraviese la aguja y expulse las células que hayamos tomado sobre el portaobjeto. Luego se va a hacer una extensión con el material y una vez que tengamos la muestra, podemos enviarla al laboratorio o teñirla y observarla al microscopio. En un ganglio normal, lo que vamos a ver son linfocitos pequeños, con una alta relación núcleo-citoplasma, redondeados, homogéneos. Si estamos frente a un linfoma, observaremos la presencia de linfoblastos. Cuando nosotros hacemos el conteo de células, cuando tenemos un 80% o más de linfoblastos en esa muestra, vamos a estar frente a la presencia de un linfoma. La punción de médula ósea la vamos a realizar para poder saber si hay o no un compromiso de la misma, es decir, para poder estadificar a nuestro paciente según haya o no una infiltración de células neoplásicas en dicha médula ósea. Pasemos al linfoma felino. En cuanto a lo que es la etiología, el 70% está asociado a VILEF positivo y se cree una posible asociación con VIF positivo. A diferencia del VILEF, que desempeña un papel directo en la oncogénesis del linfoma, el VIF parece tener un efecto indirecto secundario
a la inmunosupresión producida por el virus. En cuanto a la edad de presentación, se suelen detectar dos rangos etarios. De 2 a 3 años de edad, generalmente VILEF positivo, y mayores a 8 años de edad, VILEF negativos. En cuanto a la forma de presentación, un tercio de los pacientes tienen linfoma mediastínico, un tercio linfoma digestivo y un tercio multicéntrico y extranodal. Linfoma mediastínico. Se presenta en el primer rango etario, de 2 a 3 años de edad. Generalmente son pacientes VILEF positivos. La evolución de la enfermedad es rápida y los signos clínicos van a depender de la presencia de una masa en mediastino anterior o de fusión pleural que va a provocar signos respiratorios como disnea. Generalmente son pacientes que llegan a consulta respirando a boca abierta con buen estado general, salvo la aflicción respiratoria. Dentro de los métodos complementarios realizaremos análisis de sangre completo junto a serología o PCR para VIF y VILEF, radiografía de tórax, ecografía, punción pleural en el caso de que haya un contenido a nivel de la pleura y analizaremos el líquido de esa punción. Podemos ver aquí una radiografía de un paciente con efusión pleural. La punción de la misma no solo permite tomar una muestra, sino que también mejora el cuadro respiratorio al hacer una punción evacuatoria. El análisis del líquido de punción es fundamental para poder arribar al diagnóstico, ya que la presencia de alta cantidad de linfoblastos confirmará el linfoma. En el linfoma digestivo, la edad de presentación será mayor a 8 años. En este caso vamos a ver una menor asociación con VILEF. La evolución de la enfermedad será lenta y los signos clínicos van a depender de la presencia de una masa en estómago o intestino o la infiltración de dichos tejidos. Vamos a poder ver caquexia, vómitos, diarreas, organomegalia. Los pacientes se presentarán en mal estado general, flacos, desnutridos. Y dentro de los métodos complementarios podremos realizar análisis de sangre completo junto con serología o PCR para VIF-VILEF, radiografía de abdomen, ecografía, endoscopías y laparotomía. La laparotomía nos permitirá la toma de muestras y frente a esa toma de muestras podremos hacer una histopatología y confirmar la enfermedad. También la endoscopía nos permitiría tomar muestras para histopatología. Vemos en este caso linfoma ocular en un felino. El linfoma ocular en los felinos, a diferencia de los caninos, es primario. Recuerden que en los caninos dijimos que era secundario al linfoma multicéntrico, pero en los felinos es primario. Linfoma renal. Podemos llegar a realizar tratamiento para el linfoma, pero la destrucción de los riñones generará una insuficiencia renal. Linfoma multicéntrico. Recuerden que en el caso de los felinos, un tercio de los pacientes tendrán la forma mediastínica, un tercio la forma digestiva y el tercio restante se dividirán entre la forma multicéntrica y extranodal, a diferencia de los caninos, en donde el multicéntrico era el más frecuente de todas las formas de linfoma. También podemos ver, en este caso, linfoma esplénico. A partir de una radiografía se sospechaba de la enfermedad y luego se hizo una laparotomía exploratoria y se confirmó. Al igual que en muchas otras patologías, los linfomas se van a estadificar.
En el caso del estadio 1 vamos a encontrarnos con afección de un solo linfonódulo u órgano. En el caso del estadio 2, afección de varios órganos de una zona del cuerpo. El estadio 3 implica la afección generalizada periférica e interna de los linfonódulos. El estadio 4 implica el estadio 3 más la afección de hígado y vaso. Y el estadio 5 implica cualquier estadio del 1 al 4 más la afección de la médula ósea. Vamos a hacer un pequeño repaso del tratamiento. Debemos considerar que el linfoma es una enfermedad multisistémica y por lo tanto el tratamiento se va a basar en la aplicación de quimioterapia y más específicamente en lo que se llama poliquimioterapia, es decir, la combinación de diferentes drogas quimioterápicas. El tratamiento se va a dividir en 3 fases. La inducción hasta que se produzca la remisión de la enfermedad, para lo que pasaremos a la siguiente etapa llamada mantenimiento, y la misma se mantendrá hasta que aparezca la recaída, para poder así finalmente pasar a la tercera fase o rescate, hasta que se produzca el fallecimiento del paciente. El protocolo que se utiliza para el tratamiento del linfoma se llama COP. Las siglas derivan de las 3 drogas que se utilizan: ciclofosfamida, vincristina y prednisolona. Es importante remarcar que nunca debe iniciarse un tratamiento de linfoma solamente con corticoides. Deben administrarse las 3 drogas al mismo tiempo, iniciarse al mismo tiempo, ya que la administración de corticoides en forma aislada puede inducir la resistencia a la aplicación del resto de las drogas de poliquimioterapia, favorecer las recaídas, producir menos remisiones completas y acortar la sobrevida. Esto se debe a que los corticoides inducen la sobreexpresión de la glicoproteína P. La sobrevida con tratamiento puede variar de 1 año a 1 año y medio, y sin tratamiento de 4 a 8 semanas, dependiendo de en qué fase encontramos al paciente. Lo fundamental es que tenga buena calidad de vida. Si se decide o no realizar el tratamiento, siempre debemos ponderar esto. Les dejo la bibliografía y muchas gracias por la atención.